Bueno, en la cosecha generalmente varía un poco las técnicas según el destino que se le va a dar a la flor y a la biomasa. En general, el proceso en general de la cosecha del cannabis es primero un proceso de secado, después un proceso de curado. ¿Okay? Es un poco es parecido, no tiene mucho que ver, pero tiene alguna similitud con lo que podría ser el tabaco, ¿no? Digamos, donde primero se seca, se saca, digamos, una gran cantidad de humedad, pero la flor y la biomasa todavía tiene niveles de humedad adentro, entonces se pasa a otro tipo de secado, digamos, ya no tan aéreo, sino más en algún tipo de contenedor que permite un intercambio de aire, o sea que empieza a esa humedad que no había salido en la primera etapa de secado, empieza a salir y empieza a hacer como una especie de proceso de fermentación, si se quiere. Bueno, el tema del aceite tiene que ver con la concentración, ¿no?, de cannabinoides. O sea, cuando uno, después digamos, de la cosecha y todo este proceso de secado, de curado, esa biomasa, digo biomasa porque para lo que es extracción, para lo que es aceites, se usan las flores, pero también se usa lo que se llama el trim, que es una parte de la biomasa de las hojas que se cortan en el proceso de lo que nosotros le llamamos la manicura, ¿no?, de la flor. O sea, la flor se la pela de todas las hojas para que quede solamente la parte, digamos, de la flor donde hay mayor concentración de resinas, de cannabinoides. Pero ¿qué pasa? No en las hojas más grandes, pero en las hojas pequeñas que están cercanas a la flor, también tienen gran cantidad de resina y de cannabinoides, y eso en los procesos, digamos, en las plantas que se usan para hacer aceites, no se suele sacar, se suele incluir en el proceso de extracción, porque eso tiene cannabinoides. Entonces, en aceite se usan más partes de la planta en el proceso de extracción. Y cuando se hace el proceso de extracción, bueno, se saca, lo que se obtiene de ahí es como un concentrado de cannabinoides, ¿no? Con una resina digamos, prácticamente casi, digamos, donde casi un 100%, un 90% de esa sustancia son cannabinoides concentrados. Digo estos porcentajes porque depende del nivel de procesamiento o refinación del extracto ese. Bueno, puede haber otras cosas también en la extracción. Por ejemplo, un método que se usa bastante usual en la industria es la extracción por etanol. Ese tipo de extracción, bueno, extrae, además de los cannabinoides, otros componentes de la planta, incluida la clorofila, las ceras, lípidos, bueno, terpenos en el caso de etanol poco, pero bueno, hay otras cosas que vienen en extracción. Entonces, muchas veces, después de esa primera extracción por etanol, que es donde se obtiene lo que se llama un crudo, vamos a decir, se pueden hacer otros procesos de destilación posteriores que hacen a tener un concentrado mucho más, de más porcentaje de pureza. Pero bueno, en ese caso estamos hablando de, ya te digo, una resina, una sustancia que es prácticamente todo cannabinoides, y eso es lo que después en la elaboración de los aceites se diluye en un medio, en un aceite, que es como un carrier, digamos, es digamos, algo que lleva, digamos, que es lo que uno toma, digamos, donde ahí se hace la dilución de los cannabinoides. Y ese tema de los porcentajes que vos preguntabas, bueno, hay diferentes concentraciones, depende del tratamiento que uno está haciendo, eh, puede requerir mayor o menor concentración, pero bueno, en general, los aceites
que se comercializan normalmente están disueltos entre un 10 y un 15%. O sea que de un aceite, por ejemplo, no sé, de 100 mililitros de aceite de cannabis que uno compra, supongamos, en la farmacia, de 100 mililitros, entre 10 y 15 son eh, cannabinoides. A ver, las propiedades son muchas y depende mucho también de qué cannabinoides estemos hablando. Digamos, no todos los aceites, no todas las extracciones de cannabis son iguales. Y bueno, lo que más se conoce, digamos, lo que más aparentemente se utiliza es el CBD, que es uno de los cannabinoides que está en mayor concentración, pueden aparecer en mayor concentración en algunas variedades de cannabis, que no es psicoactivo. Digamos. Esa ausencia de psicoactividad lo hace, digamos, muy versátil, muy fácil, digamos, de usar. Pero, ¿qué pasa? El CBD tiene algunas propiedades, pero algunas propiedades no las tiene. Y, por ejemplo, el THC, que es un cannabinoide que sí tiene efectos psicoactivos, puede ser utilizado para tratar cuestiones que el CBD no puede tratar, ¿no? Con el CBD no hay efecto. Por ejemplo, la gente que usa cannabis para tratamiento del dolor requiere THC, no le sirve un aceite de CBD o solo. Le puede servir parcialmente, pero o sea, los mejores resultados los va a obtener con un aceite que tenga THC, que tenga probablemente también CBD. Y bueno, ahí está la cuestión también de las genéticas de cannabis, porque hay genéticas que tienen, digamos, que son prácticamente casi todo CBD, hay genéticas que tienen mucho contenido principalmente de THC, y hay genéticas que tienen, digamos, un perfil mixto, o sea, que tienen unos niveles, unos porcentajes de CBD y de THC más parejos o más equilibrados. Y bueno, después están todos los demás componentes de la planta. Entonces, en la industria hay mucha variedad. Digamos, cuando uno habla de aceite CBD, de cannabis, en realidad es como hablar de pastillas, vamos a decir. ¿No? Sí, bueno, puede haber muchos tipos de pastillas, puede haber muchos tipos de aceites de cannabis, no solamente en las concentraciones de los cannabinoides, sino también en el tipo de cannabinoides que tiene y otros componentes también de la planta que suelen ser beneficiosos. O sea, hay muchos estudios que han demostrado que los mejores resultados o los mayores efectos terapéuticos del cannabis suceden cuando se da lo que en inglés se le llama efecto entourage. Digamos, es un efecto, en español se le dice de una forma, ahora no me acuerdo, que es cuando todos los cannabinoides y todos los componentes de la planta están actuando al mismo tiempo. A eso se le llama, por ejemplo, a ese tipo de aceites o de extracciones se le llama full spectrum. Es decir, que tiene todo el espectro de componentes de la planta. Pero bueno, de vuelta, full spectrum es como una palabra que habla de esa idea de tener todos los componentes, digamos, las sustancias activas de la planta en el aceite. Lo que no quiere decir qué relación o qué proporciones hay de esas diferentes cosas, ¿no? Digo, uno puede estar consumiendo un aceite de cannabis de una variedad de alto contenido en THC, y bueno, en el full spectrum no hay CBD en ese caso. Hay mucho THC, otros cannabinoides menores, terpenos, flavonoides, etcétera, etcétera. Ya hay una ley para el uso medicinal del cannabis. Existe, que es la 27350, que es la ley
que se crea para el estudio de las propiedades medicinales del cannabis, que es la ley bajo el régimen, digamos, regulatorio, bajo el cual nuestro proyecto en el INTA está trabajando, si no, no podríamos hacer esto legalmente, ¿no? O sea, hay un marco normativo actualmente, lo que pasa es que ese marco normativo es un poco bastante restrictivo y principalmente es un marco normativo que está pensado para la investigación y para el acceso, ¿no? Pero no para la producción, ¿no? En escala. Entonces, lo que se está discutiendo ahora es un proyecto de ley de cannabis productivo y cáñamo industrial, donde sí, ahí ya se busca un marco regulatorio para la producción industrial del cannabis, en principio medicinal, para uso medicinal, pero en Argentina no está legislado ni en proyecto del uso adulto responsable, el uso recreativo y demás, otros usos del cannabis. Pero bueno, esta nueva ley que está en discusión, bueno, plantea esa posibilidad de la obtención de licencias para cultivo en escala y también el cultivo de variedades de cannabis que tienen que ver ya no con ni el uso recreativo ni el medicinal, sino puramente el uso industrial, en tema de fibra, de aceites, no de aceites de cannabis, como lo conocemos, el aceite que se usa para medicinal, sino el aceite de semilla, que es un aceite como si dijéramos aceite de oliva, aceite de girasol, o sea, aceite de una semilla que es un aceite muy bueno, tiene propiedades antioxidantes, es, digamos, omega 3, digamos, tiene como un montón de virtudes como